Muchos de vosotros conoceréis la saga de Majo Shoujo Madoka Mágica, pero en Madoka Mágica hay algo muy importante, una regla crucial, y es que cuando Kyubey te concede un deseo, a cambio te conviertes en una abuela Magi. Y sobre el papel suena sencillo, pero cuando te paras a pensar en los deseos de cada personaje, la cosa se vuelve bastante curiosa. Porque mientras unas chicas utilizan su deseo para salvar la vida a alguien, otras lo usan por amor, otras por culpa, y algunas directamente terminan deseando cosas que acabarán marcando toda su existencia. De hecho, si juntamos a todas las chicas mágicas de la franquicia y comparan sus deseos en una mesa redonda, suena bastante divertido. Vosotros imaginaros una mesa redonda donde una chica diga: yo deseé salvar una vida. Otra responde: yo deseé que el chico que me gusta se fijara en mí. Y otra aparece diciendo: pues yo literalmente alteré las leyes del universo. La escala de prioridades está un poco descompensada. Así que, antes de hablar de Kamihama y de todo lo que ocurre en Magia Record, vamos a repasar a las integrantes de Holy Quinte, nuestras chicas mágicas favoritas, incluyendo a Nagisa Momoe y a Mabayo Aki. Haremos un repaso de qué edad tenían aproximadamente cada una cuando hicieron su contrato, cuál fue su deseo y qué consecuencias tuvo. Así que si te gusta este tipo de vídeos, recuerda darle like para que yo lo sepa. Y comenzamos con nuestra veterana favorita del Holy Quintet, Mami Tomoe, que además es la primera chica mágica, después de Homura Kemi, que se nos presenta en la serie. La pregunta sería: ¿a qué edad pidió Mami Tomoe su deseo? Pues a decir verdad, la franquicia nunca dio una edad exacta de cuando Mami hizo su contrato. Sin embargo, sabemos que durante la historia principal, ella tiene alrededor de unos 14 o 15 años, y que además ya comentó ella que ya llevaba un tiempo siendo una abuela Magi. Por ello, podríamos estimar aproximadamente que ella pidió su deseo entre los 13, 14 o incluso 12 años, ya que seguramente esto mucho no lo sabréis, pero mucha gente da por hecho que el accidente ocurrió hace mucho tiempo cuando Mami aún era muy joven, y realmente esto no es así. El accidente ocurrió no mucho tiempo atrás antes de comenzar la historia principal. En cuanto a la segunda cuestión, ¿cuál fue su deseo? Podríamos decir que el deseo de Mami Tomoe fue extremadamente simple, coherente y el más oportuno, ya que su deseo fue: quiero vivir. Mami Tomoe pidió su deseo cuando sufrió un grave accidente de tráfico junto a sus padres. El coche donde ella iba junto a sus familiares quedó destrozado y ella estaba a punto de morir. En ese instante apareció Kyubey y le ofreció un contrato. Mami apenas tenía tiempo para pensar en algo elaborado o ambicioso. Simplemente quería sobrevivir. Y ese fue su único deseo. Por último, ¿cuáles fueron sus consecuencias? La consecuencia inmediata fue que sobrevivió al accidente. Sin embargo, sus padres no tuvieron la misma suerte y estos fallecieron. A partir de ese momento, Mami se convirtió en una chica mágica, y ésta tuvo que dedicar su vida entera a combatir brujas. Aunque desde fuera parece una veterana fuerte y segura de sí misma, la realidad es que no. Es que ella vivía bastante sola, no tenía amigas y en el fondo era una persona que sufría todos los días. No tenía compañeras estables con las que luchar y cargaba a diario con el peso de combatir constantemente, sabiendo que podía morir en cualquier momento. Además, cuando descubre la verdad sobre las Soul Gems y el destino de las chicas mágicas, queda muy claro que el precio de su deseo fue mucho mayor de lo que imaginó cuando aceptó el contrato. Continuamos con Kaname Madoka. ¿A qué edad pidió su deseo? Como tal, ya sabemos que Madoka tenía 14 años cuando pidió su deseo, ya que durante la serie se nos muestra que ésta está cursando segundo de secundaria, lo que nos hace entender que ésta hizo su contrato con Kyubey con 14 años. No obstante, tenemos que tener en cuenta que Kaname Madoka es la chica mágica que más deseos ha pedido y que de todo tipo ha pedido. Porque no es como el caso de Sayaka, que siempre pide curar el brazo a Kyosuke. Madoka en cada línea temporal cambia su deseo. Por eso, durante la línea original, es decir, no la de la serie, Madoka
tarda muchísimo en decidirse si hacer un contrato o no con Kyubey. Durante gran parte de la historia, ella duda constantemente de ¿debo aceptar o no acepto el contrato? Lo que hace es que al final, cuando toma su decisión, es una decisión que la tiene tan clara y sabe perfectamente lo que está haciendo. No obstante, es una de las chicas mágicas a día de hoy que más deseos ha pedido y que más contratos ha hecho con Kyubey. En cuanto a la cuestión de ¿cuál fue su deseo? Para esto nos tendremos que regir en la primera y original línea temporal, es decir, aquella mostrada en el episodio 10 de la serie, ya que en ella se nos muestra las dos primeras Puella Magis originales de Mitakihara, ya que muchos creeréis que la primera Puella Magi fue Mami o Homura, pero esto no es así. La primera Puella Magi de Mitakihara fue Mami Tomoe, y no es hasta la línea temporal actual de la serie que no conocemos ni a Homura ni a Kyoko. Más allá de eso, en el episodio 10 podemos ver cómo Madoka realiza su contrato por primera vez y pide su primer y original deseo, que es salvar a un ser querido. Su deseo fue: quiero salvar a un gato que estaba a punto de morir atropellado. Aunque pueda parecer un deseo pequeño comparado con otros de la franquicia, ya que a fin de cuentas Madoka Kaname es esa chica que ha pedido más deseos y que más veces ha cambiado su destino. Es irónico decir que un deseo como salvar a un gato acabaría convirtiéndola en una diosa, la cual controla el universo. Esto encaja perfectamente con la personalidad de Madoka, diría yo. Incluso teniendo la posibilidad de pedir cualquier cosa, eligió salvar una vida que tenía delante. Más allá de eso, y como dato extra, al final quiso salvar una vida y acabó salvando más de miles y miles de vidas. En cuanto a ¿cuáles fueron las consecuencias? En este caso nos tendremos que regir en dos consecuencias, ya que tenemos una positiva, ya que la consecuencia inmediata positiva fue que el gato sobrevivió, ya que gracias a la magia de Kyubey, el deseo de Madoka salvó al gato, mientras que la consecuencia negativa es realmente importante, ya que Madoka se convirtió en una chica mágica y al final pues acabó sentenciando su destino. Es a partir de ese momento cuando Madoka Kaname comenzó a combatir brujas junto a Mami y posteriormente junto a Homura. En esta línea original no pelean ni Sayaka Miki ni Kyoko Sakura. Con el tiempo acabaría enfrentándose a enemigos cada vez más poderosos, hasta morir luchando contra Walpurgis, en varias líneas temporales. Además, cada vez que Homura retrocedía en el tiempo para intentar salvarla, el destino de Madoka se volvía más y más y más importante, y su potencial tanto kármico como de chica mágica aumentaba. Lo que empezó siendo una chica corriente que pidió un deseo tan normal como es salvar un gato, terminó convirtiéndose en el centro de todas las líneas temporales de la serie. Y ahora le toca el turno a Homura Akemi, la cual podríamos decir que sí es la primera Puella Magi en aparecer en toda la historia y serie. Aunque, como si os acordáis bien, antes he dicho que Mami Tomoe es la primera Puella Magi de la serie, pero Homura fue la que primero hizo su aparición, pero nunca se especificó qué era o el concepto de ella. En cuanto a qué edad pidió su deseo, Homura aproximadamente tenía unos 14 años cuando pidió su deseo, la misma edad que Madoka. Pero, en este caso, la Homura que conocemos durante la serie y la primera Homura son totalmente diferentes, ya que en la primera línea temporal esta era una chica muy diferente a la que conocemos hoy en día. Antes era tímida, insegura, con problemas de salud y además recién salida de una larga hospitalización, ya que debemos recordar que Homura tuvo problemas del corazón. Además, acababa de llegar a una nueva escuela, por lo que le costaba relacionarse con los demás. En cuanto a ¿cuál fue su deseo? Seamos sinceros, el deseo de Homura Akemi es de todo menos secreto, ya que es el deseo porque hoy en día tenemos toda la saga de Madoka Mágica. En este caso nos tendremos que remontar a la línea del tiempo original, que se muestra en el capítulo 10, ya que
Tras luchar junto a Madoka y Mami Tomoe, Homura presencia la muerte de Madoka durante la batalla contra Walpurgis. Esto la hace acabar destrozada por no haber podido salvarla, y entonces decide hacer un contrato con Kyubey, ya que para ella era la mejor manera de volver a traer a su querida amiga a la vida. Su deseo fue: quiero volver a encontrarme con Kaname-san. En lugar de que ella me proteja, quiero ser yo quien la proteja. Este deseo le otorgó además el poder de manipular el tiempo, permitiéndole viajar tanto al pasado y repetir los acontecimientos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez durante 12 preciosos y lindos años. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias? A decir verdad, las consecuencias fueron muy buenas, ya que Homura Kemi, además de volver a ver a su mejor amiga, obtuvo la capacidad de retroceder el tiempo una y otra vez. Esto la hacía poderosa y podía repetir todo lo que quisiera. Sin embargo, las consecuencias reales fueron muchísimos mayores, la verdad. Yo creo que todos lo sabemos, ya que cada vez que intentaba salvar a Madoka, esta fracasaba y volvía atrás en el tiempo una y otra vez. Lo hizo tantas veces que acabó acumulando años, e incluso podría decirse décadas. Esto lo hizo bastante mal, pero le dio bastante experiencia y acontecimientos en su vida. A decir verdad, con cada repetición veía morir una y otra vez a sus amigas, observando cómo algunas se convertían en brujas o cómo la situación acaba en tragedia. Poco a poco fue perdiendo la inocencia y su timidez, transformándose en la Homura fría y calculadora y distante que conocemos a día de hoy. Además, como dato extra, sus continuos viajes temporales provocaron que el destino de Kaname Madoka se volviera cada vez más importante, aumentando su poder kármico. Pasamos ahora con Kyoko Sakura, otra de las miembros del Holy Quintet y Puella Magi que no conocemos hasta una parte intermedia dentro del anime. No obstante, ¿a qué edad pidió su deseo? Como es el caso de Mami, en el caso de Kyoko Sakura tampoco sabemos la edad exacta que pidió su deseo. La franquicia tampoco la ha confirmado, pero se estima que Kyoko tenía alrededor de unos 12 o 13 años, lo mismo que en el caso de Mami Tomoe, siendo probablemente una de las más jóvenes del Holy Quintet a la hora de hacer el contrato con Kyubey. En aquel momento vivía con su familia en una situación complicada. Su padre era sacerdote y cada vez tenía menos fieles que acudieran a escuchar sus sermones, lo que provocaba problemas económicos en su casa. En cuanto a la parte de ¿cuál fue su deseo? Personalmente, yo creo que tanto el deseo de Kyoko como el de Homura son de los más puros que hay. Diría que el de Kyoko un poco más, ya que al final su deseo es uno de los más potentes, ya que ella quería ayudar a su padre. Así que pidió: quiero que la gente escuche y crea las palabras de mi padre. Gracias a la magia de Kyubey, su deseo se hizo realidad, y los sermones comenzaron a traer seguidores, haciendo que la situación de la familia mejorase considerablemente. No obstante, a fin de cuentas, todo deseo tiene su precio, así que, mientras su padre daba sermones y atraía público, ella en las sombras se encargaba de derrotar las brujas. Algo irónico. En cuanto a ¿cuáles fueron las consecuencias realmente? A ver, al principio todo parecía haber salido bien para Kyoko y para su familia, ya que, a fin de cuentas, había más fieles, mucha más estabilidad económica, y su padre parecía haber recuperado aquello por lo que tanto había luchado. Sin embargo, cuando éste descubrió que ese cambio había sido provocado mediante magia, reaccionó de la peor manera posible. Su padre llegó a una conclusión, y es que esa fe que había conseguido era falsa, y que todo lo que había construido estaba basado en un engaño. Incapaz de aceptar la situación, sufre una crisis mental que terminó no solo destruyéndola a él, sino también a su familia. Se podría decir que el deseo de Kyoko la destruyó tanto a ella como a su familia, ya que perdió prácticamente todo aquello que había intentado proteger. Es irónico que tu deseo, cuya intención era salvar a tu familia,
acaba al final destruyéndolo. Y terminamos el Holy Quintet con nuestra maravillosa Sayaka Miki, que como dato extra sería la última Puella Magi en unirse al Holy Quintet. En el caso de ¿a qué edad pidió su deseo? Sayaka tenía 14 años, igual que Madoka y Homura. Esta era una estudiante de segundo de secundaria con un fuerte sentido de la justicia y una visión bastante idealista de lo que significa ser una heroína. No obstante, antes de convertirse en Puella Magi, ya era una persona que tendía a ayudar a los demás, e incluso cuando eso significaba sacrificarse. De hecho, cuando está colaborando con Mami Tomoe, esta lleva un bate con el fin de ayudarla y defenderse de las criaturas que hay en un laberinto de bruja. En cuanto a ¿cuál fue su deseo? Personalmente, yo creo que es de los deseos más estúpidos que pudo pedir. No obstante, cuando no has visto la serie, lo ves un deseo bastante noble. Pero cuando ves la serie y ves lo que ocurre, Kyoko tenía mucha razón. El deseo que pidió realmente fue muy estúpido y debió haber sido para ella. En este caso, Sayaka estaba enamorada de Kyosuke Kamiyo, un joven violinista que había perdido la movilidad de su mano derecha tras un accidente. Al verlo sufrir y abandonar su sueño, Sayaka Miki tomó una idea muy inteligente por su parte. Esta decidió utilizar su deseo para curarlo. Por eso, su deseo fue: por favor, cura completamente la lesión de Kyosuke. Gracias a ello, Kyosuke Kamiyo recuperó el uso de su mano y pudo volver a tocar el violín. Pero Sayaka nunca se quedó con él, sino que fue Hitomi la que se quedó con él. Un poco pendeja por su parte. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias? A decir verdad, al principio Sayaka estaba convencida de que su deseo había sido el mejor. Incluso ella pensaba que había hecho lo correcto. Había salvado el futuro de una persona importante para ella y además creía que ese sacrificio había valido la pena. Sin embargo, poco después descubre la verdad sobre las Soul Gems. Guiño guiño codo codo Madoka. Su alma ya no estaba en su cuerpo, sino dentro de una gema. Este descubrimiento destruyó gran parte de la imagen heroica que tenía de sí misma. Entonces, esta empieza a sentirse cada vez más aislada, frustrada y atrapada por una decisión que ya no puede deshacer. La situación empeora cuando sus sentimientos por Kyosuke ya no son correspondidos como ella esperaba. Guiño guiño, Hitomi aparece por la derecha. Poco a poco acumula desesperación, culpa e incluso resentimiento, hasta que su Soul Gem se corrompe por completo. Finalmente, Sayaka se convierte en una bruja, convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros del destino que les espera a la Espuela Magi. Hemos acabado con el Holy Quintet, pasaremos a hablar de dos Puella Magis más, pero que aunque no forman parte del Holy Quintet original, estas también colaboran mucho con nuestras protagonistas. Ahora bien, comenzaremos con Nagisa Momoe, Puella Magi que aparece tanto en la historia principal como en Rebellion. Obviamente en la historia principal en su forma de bruja, mientras que en Rebellion aparece como una Puella Magi más. En cuanto a la cuestión de ¿a qué edad pidió su deseo? Pues en este caso tenemos otro problema, ya que al igual que Mami Tomoe y Kyoko Sakura, nunca se especifica cuándo Nagisa hizo su contrato con Kyubey, por lo que es algo complicado de saber, siendo Nagisa claramente la más joven del resto del Holy Quintet. Por eso, a raíz de eso nos podemos hacer una estimación aproximada. En este caso sabemos que la mayoría de las Puella Magi de Mitakihara hicieron su contrato entre los 12 y 14 años, por lo que, sabiendo que Nagisa es la más joven, podríamos estimar que ella hizo el contrato aproximadamente cuando tenía unos 8 o 10 años. Esto la convertiría no solo en una de las chicas mágicas más jóvenes, sino una de las Puella Magi más jóvenes en la historia a la hora de hacer un contrato con Kyubey.
Ahora bien, ¿cuál fue su deseo? La verdad, en este caso aquí podremos decir que es una cuestión bastante complicada, ya que hay que investigar, ya que al final, al no ser un personaje principal en la serie, nunca se especifica cuándo pidió su deseo. Pero ahora bien, hay que tener un poco el contexto de la historia de Nagisa Momoe, ya que ella adoraba el queso, especialmente las tartas de queso que preparaba su madre. No obstante, nos encontramos con un problema, y es que cuando su madre enfermó gravemente, Nagisa utilizó su deseo para curarla, siendo su deseo: por favor, cura la enfermedad de mamá, haciendo que la magia de Nagisa curase la enfermedad de su madre y pudiendo volver a comer tartas de queso. No obstante, esta acabó enfrentándose con las brujas y enfrentando un destino muy cruel. Así pues, para finalizar, ¿cuáles fueron las consecuencias? A ver, de cierto modo, unas consecuencias positivas: la enfermedad de su madre desapareció y ésta pudo sobrevivir. Sin embargo, poco después, Nagisa descubrió que su madre había decidido preparar una tarta de queso para celebrar su recuperación. En un momento de impulsividad y egoísmo infantil, Nagisa se la comió antes de que pudiera compartirla con ella. De esta manera, tras una discusión, la situación terminó muy mal, y Nagisa acabó cargando con un enorme sentimiento de culpa. De este modo, con el tiempo, esa desesperación terminó corrompiendo su Soul Gen, y acabó convirtiéndose en una bruja, la bruja del queso, Charlotte, la cual es la bruja que a día de hoy conocemos dentro del anime. Y para finalizar con el vídeo, nos toca hablar por último sobre nuestra Puella Magi favorita, Mabayu Aki, una nueva miembro del Holy Quintet, la cual digamos que participa, pero a la vez no participa junto a ellas, ya que, como sabéis, dentro de la historia principal de la serie, Mabayu Aki no aparece ni incluso en los mangas. Es un personaje que yo, a decir verdad, desconocía su existencia hasta que jugué el juego Magia Etc., donde tenemos una ventana dedicada especialmente a ella y su aventura junto al resto de Puella Magis. Como dato extra, Madoka pidió un deseo para salvar a ella y a Homura. En cuanto a la pregunta de ¿a qué edad pidió su deseo? Vale, la verdad es que el caso de Mabayu es bastante concreto y sencillo, ya que Mabayu hizo su contrato con Kyubey cuando ésta tenía 14 años, ya que sabemos que todavía ésta iba a la secundaria. Y sí, chicos, iba a la misma secundaria que Madoka, Sayaka, Homura, Kyoko y Mami. Además, que en ese momento su madre todavía se encontraba enferma. Esta se encontraba en la fase terminal del cáncer cuando tomó la decisión. No obstante, a diferencia de muchas chicas mágicas, Mabayu es un caso excepcional, ya que ésta no decidió aceptar el contrato inmediatamente. De hecho, al principio, ella rechaza la oferta de Kyubey, porque no sabía qué pedir. De esta manera, su historia gira precisamente alrededor de encontrar un deseo que realmente mereciera la pena. Seguidamente, ¿cuál fue su deseo? Como ya sabéis, la madre de Mabayu está enferma. Esta, además, encontraba una situación de cáncer terminal, pero poseía la capacidad de ver el futuro. Esta un día tuvo una visión de su propia muerte y quedó completamente destrozada emocionalmente. Desde entonces comenzó a alejarse de su hija y a comportarse de una manera fría con ella. Por eso Mabayu no deseó curar el cáncer de su madre. Su deseo fue: por favor, quiero borrar el recuerdo de mi madre sobre la visión de su futuro. O dicho de otra forma, borrar de su mente la visión que le había mostrado su propia muerte. Un deseo en cierta manera egoísta o justo. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias? A ver, a fin de cuentas, la consecuencia inmediata fue positiva, ya que su madre olvidó aquella visión
y pudo volver a relacionarse con Mabayu como antes. De esa manera, gracias a ello, madre e hija pudieron pasar juntas sus últimos días en paz y reconciliarse antes de que la enfermedad acabara con su vida unas semanas después. Sin embargo, el deseo de Mabayu también definió los poderes de ella, como Puella Magi, ya que ésta obtuvo habilidades relacionadas con los recuerdos y el futuro, siendo capaz de borrar memorias y conservar recuerdos entre líneas temporales. De esta forma, con el tiempo, acabaría atrapada en los mismos bucles temporales que Homura, observando una y otra vez las distintas tragedias de Mitakihara. Y bueno, chicos, hasta aquí el repaso de los deseos de el Holy Quintet, Nagisa Momoe y Mabayu Aki. A decir verdad, vistos uno detrás de otros, queda bastante claro que en Madoka Mágica el problema realmente nunca fue ¿qué deseo puedo pedir?, sino que el problema es convivir con las consecuencias de los deseos. Si os ha gustado este tipo de vídeo, todavía quedan muchísimas Puella Magis que por analizar, especialmente las de Magia Record, donde hay deseos de todo tipo, algunos trágicos, otros extrañísimos y otros directamente que te hacen preguntarte qué estaba pensando la persona que los pidió en ese momento. Así que, si queréis una segunda parte, dejad vuestro like, comentad cuál es vuestro deseo favorito o el que os haya parecido más trágico o más guay y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!